Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy la temática de este video será un poco diferente, ya que quiero compartir con todos ustedes una experiencia realmente desagradable que he tenido con una plataforma online enfocada a las creadoras de contenido. Asimismo, como lo has escuchado, la historia de cómo yo me siento estafada y quiero que todos estén alerta. Pero antes de sumergirnos en la historia, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Comencemos. Bien, la plataforma de la cual quiero comentarles mi experiencia es Loverfans. Esta es una plataforma de origen español, por lo tanto, la mayor parte de los usuarios que están registrados en esta plataforma están en Europa, mayormente en España. La temática de esta plataforma es muy similar a OnlyFans. Tiene la posibilidad de publicar tu contenido en un muro de perfil gratis y también si quieres venderlo desde el muro le puedes colocar precios. Y así también tienes la posibilidad de crear planes de suscripciones mensuales. El monto mínimo que tiene esta plataforma para retirar las ganancias son de $100. El medio de pago que yo había asignado a mi página en aquel entonces era PayPal. Creo que actualmente ya no se usa más PayPal en esta plataforma, pero esa era la que yo asigné para poder retirar mis ganancias. El año pasado decidí probar esta plataforma online después de haber visto algunas críticas positivas de algunos youtubers que la recomendaban al 100%, entonces decidí aventurarme y abrir mi página en esta plataforma. La primera situación en la que yo me he enfrentado cuando empecé a trabajar en esta plataforma es que los suscriptores no están habituados a comprar contenido. Más bien los usuarios utilizaban esta plataforma como medio para un encuentro físico. A buen entendedor, pocas palabras. Ya entienden a qué me estoy refiriendo con esto. Y a todo esto, la cantidad de suscriptores que yo llegué a reunir en mi página como seguidores fueron un poco más de 100 suscriptores, los cuales la mayoría no estaba interesado en comprar servicios virtuales, sino que más bien querían servicios presenciales y para colmo querían ver contenido gratis, no querían pagar por contenido ni mucho menos por servicios virtuales. Los pocos clientes que pude tener en esta plataforma no querían pagar más de $10, de $15. Entonces eso ya me daba a entender que los usuarios que habitúan esta plataforma solo quieren servicios presenciales, querían contenido gratis y si compraban contenido querían pagar muy poco por el contenido. También lo que me pasaba mucho es que algunos querían sacarme de la plataforma y llevarme a su Telegram. Aquí tengo un mensaje de uno de los usuarios justamente y era muy común recibir este tipo de mensajes de los usuarios de esta plataforma. Por ejemplo, esta persona estaba interesado en una conversación, pero por Snapchat o por Telegram. Entonces, cuando yo entraba en contacto con estas personas, evidentemente se trataba de una estafa. Prometían miles y millones de dólares que iban a transferirlo a mi cuenta bancaria, pero la cuenta bancaria que yo tengo disponible para pagos no estaba habilitado en su país, que me tenía que abrir una billetera digital súper rara, súper desconocida y supuestamente allí me iban a hacer la transferencia y por supuesto también antes de enviar este supuesto pago querían ver contenido gratis, supuestamente para definir si van a querer o no realizar el pago. Este tipo de mensajes en esta plataforma de Loverfans es muy común. Me han enviado muchas veces este tipo de mensajes. Al momento de retirar mis ganancias, me costó mucho tiempo
en alcanzar el monto mínimo para hacer el retiro de esta plataforma. Me llevó un aproximado de 5 largos meses para poder juntar el monto mínimo para retirar mis ganancias. En total he logrado $116 de ganancias netas, las cuales yo debía haber recibido. Y aquí es donde empezó todo el problema. Sucedió que esta cuenta de la cual yo te estoy mostrando ahora es una cuenta secundaria. Y como puedes ver aquí, mi nombre de usuario es Stephanie Fox 2, porque es una cuenta secundaria la cual yo he abierto porque mi cuenta principal, donde yo tenía mi ganancia de $116, esta plataforma la cerró, la bloqueó, yo ya no pude acceder a mi cuenta principal y todo esto lo hicieron justo al momento en que yo había solicitado retirar mi primera ganancia. Por supuesto que al momento en que yo me di cuenta de que me habían cerrado mi cuenta sin ninguna notificación al respecto, sin darme ningún informe del motivo por el cual estaban cerrando mi cuenta, yo hice varios reclamos. Como no había recibido respuestas, me creé esta segunda cuenta para tratar de ver qué había sucedido. A continuación voy a compartir con ustedes todo el seguimiento que tuve que hacer para obtener una respuesta de esta plataforma. Después de muchos meses, cuando me creé esta segunda cuenta, fue que tuve una respuesta, pero la verdad que esa respuesta no tiene lógica, por lo cual quiero que ustedes estén enterados de lo que ha sucedido. Bueno, primeramente aquí les muestro un pantallazo de mi cuenta principal con el nombre de usuario que yo había registrado en aquel momento, y luego el siguiente pantallazo ya dice que este perfil ha sido bloqueado por incumplir los términos y condiciones. Y justamente nadie me ha dado explicaciones de cuáles fueron esos términos y condiciones que supuestamente incumplí, y lo que más me llamó la atención en ese momento es que supuestamente yo he incumplido con esos términos al momento de solicitar retirar mis ganancias de la plataforma. Por supuesto que yo he enviado muchos correos a la plataforma. Este fue el primer correo electrónico que yo le he enviado a la plataforma. Como pueden ver aquí, fue enviado el 18 de mayo del 2023 y el correo electrónico de soporte. Por supuesto, este correo nunca tuvo ninguna respuesta. Este fue el segundo correo que les envié, ya el 21 de mayo del 2023. Tampoco tuve ninguna respuesta. Luego este correo que les he vuelto a enviar el 22 de mayo del 2023, tampoco tuve ninguna respuesta. He enviado aproximadamente como 5 correos, en ninguno he tenido respuesta por parte de la plataforma. Les he enviado mensajes en Instagram, obviamente tampoco he tenido ninguna respuesta. También les he enviado mensajes en su cuenta de TikTok, lo mismo, el silencio era ensordecedor, nadie me hacía caso. Y después de un tiempo, estas cuentas de Instagram y de TikTok fueron eliminadas. No sé qué ha pasado con esas cuentas, supongo que han creado cuentas nuevas. Y aquí tengo un pantallazo del mensaje que he intercambiado con ellos en Twitter. Les he enviado mensajes en 2 cuentas que ellos tienen en Twitter. El primero fue el 18 de mayo del 2023, también preguntando qué había pasado con mi cuenta, porque me la han bloqueado. Como ven, no tuve ninguna respuesta, y ya el siguiente mensaje que les envié fue en julio, y donde ya les estaba comentando que me creé una segunda cuenta, ya que la primera me bloquearon, pero igualmente no tuve respuesta. En la otra cuenta de Lover en la cual escribí, sí me respondieron. Aquí muestra en fecha 19 de mayo y dice que para ese tipo de cuestiones
te pueden ayudar, compañeros de soporte para creadores, y me dejó el contacto y ahí le dije que ya envié correo en ese contacto pero no recibo respuesta y nuevamente se han llamado al silencio. Cuando yo me creé mi segunda cuenta y la cuenta ya se verifica, la plataforma te envía como un mensaje de bienvenida como este y te dan una serie de indicaciones donde puedes contactarlos por cualquier eventualidad. Pero pasa que cuando tú los contactas, ellos no dan ninguna respuesta. Me dirigí al correo electrónico con el cual yo creé mi segunda cuenta y les he enviado otra vez el mismo correo de por qué me bloquearon la primera cuenta y demás. Esto lo he enviado el 2 de julio del 2023 y el 3 de julio del 2023 por fin alguien se dignó, se tomó la molestia de responderme un mensaje. Y aquí explican que la cuenta fue bloqueada por violar términos y condiciones al realizar pagos fraudulentos, por lo que este dinero fue devuelto al banco. Recuerda que nuestro equipo revisa las transacciones de cada perfil antes de emitir los pagos. Y después de este correo, obviamente yo envié otro donde pregunto a qué específicamente se refiere con pago fraudulento. Yo jamás he realizado pagos en la plataforma, nunca he utilizado mi tarjeta de crédito para hacer un pago y el dinero que tengo acumulado es de $116 que fueron pagos que hicieron los usuarios por mi servicio o contenido, y agradecería que me especifique a qué se refiere. Por supuesto, después de esto ya nunca más he recibido ninguna respuesta nuevamente. Entonces lo que yo entiendo es que cuando yo solicité retirar mis ganancias, que eran de $116, la plataforma cerró mi cuenta porque todo ese dinero supuestamente fue realizado por usuarios que tenían billeteras fantasma o tarjetas fantasma o lo que fuese. Pero lo que me llama la atención es el por qué esperaron tanto tiempo para darse cuenta de estas cosas. Porque como les expliqué al inicio, estos $116 no lo hice en una semana. Demoré como casi 5 meses en juntar este dinero. Si esta fuera una plataforma seria, se encargaría de, al momento en que un usuario realiza un pago en su plataforma, ya deberían de hacer esas investigaciones correspondientes si el usuario está utilizando o no tarjetas fantasma y si el dinero es real y está siendo verdaderamente depositado en la plataforma. ¿Por qué esperar 5 meses para darse cuenta de esta gente que estaba haciendo estafas? Otra incógnita que siempre tuve es que ¿será posible que todos los usuarios que hicieron pagos en mi perfil hayan utilizado estos medios fraudulentos para adquirir mis contenidos? Porque no fue una sola persona la que me compró contenido en esta plataforma, fueron varias. Todo el dinero fue devuelto al banco. Y aquí está otra incógnita: ¿a qué banco fue devuelto el dinero si supuestamente es el resultado de un pago fraudulento? Yo me imagino, supongo que al banco al cual se refiere esta plataforma es al de ellos, al banco de esta plataforma. Porque ¿a cuál banco van a enviar o van a devolver el dinero que supuestamente es fraudulento? Y en todo caso, suponiendo que no fueron todos los clientes quienes pagaron de forma fraudulenta y que sí hubieran algunos que pagaron honestamente, ¿por qué ese dinero que ingresó a la plataforma de manera honesta no fue enviada a mi cuenta de PayPal? Esa es otra incógnita que me queda con respecto a esta plataforma. Cuando todo esto me estaba pasando, yo no hice ningún video exponiendo
el inconveniente que yo tuve, porque pensé que tuve muy mala suerte y que justo yo tuve que pasar por esto. Sin embargo, actualmente yo estoy en un grupo de ayuda de modelos donde nos compartimos tips. Sucedió una vez que en ese grupo hubieron más chicas que comentaban que esto mismo les había sucedido. Tal cual este problema que yo tuve también le sucedió a ellas. Entonces ahí caí en cuenta que otras chicas también habían caído en la misma trampa. Todo esto que pasó con nosotras me hace pensar, me hace sospechar que esta plataforma es simplemente una fachada para estafar a la gente. Por supuesto, eso nunca lo podremos corroborar, ya que todos se llaman al silencio. Por eso es que estoy aquí compartiendo mi experiencia con todos ustedes para que ninguno tenga que pasar por lo mismo. Es frustrante y desalentador, pero aprender de estas experiencias es crucial. Gracias por acompañarme en esta historia desagradable, pero espero que sirva como advertencia para todos ustedes. Si han tenido experiencias similares, compártanlas en los comentarios para crear conciencia y no olviden darle like a este video, suscribirse y compartirlo con otras personas que crees que lo puedan necesitar. Nos encontramos en el próximo video.